Vi entre el río Arancante y la serpiente de oro el marañón. Vive entre el río Arancante y la serpiente de oro el marañón. Y el tutupá que mirando está. Voy a hacer uso de la palabra para saludar de una manera muy especial al señor Juan Morillo Ganosa, quien tiene la amabilidad de disponer de su tiempo y estar con nosotros esta tarde. También dirigirme a los señores que van a hacer los comentarios. Me refiero al señor Ángel Flores, al señor Saniel Lozano Alvarado, al señor Carlos Santamaría Ruiz, al señor Domingo Varas Loli, quien va a tener a su cargo la entrevista. Decirles que la institución educativa se siente honrado con la presencia de cada uno de ustedes, grandes personajes que nos acompañan esta tarde. Hacerles llegar mi saludo personal y así como el saludo institucional. Están también los colegas docentes de nuestra institución participando de esta entrevista con el mejor deseo de aprender y de compartir lo que ustedes nos van a brindar el día de hoy con nuestros alumnos. Entonces, para nosotros es un honor tener la suerte de tener al señor Juan Morillo Ganosa entrevistando esta tarde. Además, decirles pues de que la entrevista siempre se hace en coordinación con la Asociación de Patasinos para el Desarrollo y en coordinación y con el auspicio de la Casa de la Identidad Regional, presidida por su directora, la señora Nora Benot, y su equipo técnico que semana a semana nos acompañan y nos brindan su apoyo para que estos eventos se lleven a cabo. Entonces, para nosotros es un honor, repito, y les doy la bienvenida a esta entrevista y lo dejo, profesor Orlando, para que continúe. Es un honor, doctor Juan Morillo, de contar con su presencia virtual en estas actividades que la institución educativa Ricardo Palma de la localidad de Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Patás, hemos tenido a bien de revalorar y difundir la literatura patasina. Y en esta ocasión tenemos ese gran orgullo de tener que realizar este evento en torno a una figura epónima de la narrativa patasina peruana y, por qué no decirlo, ya en el ámbito internacional. Le damos la bienvenida, el agradecimiento, nuestro profundo reconocimiento hacia usted por dejar en alto no solamente el nombre de Taurija, sino el nombre de la provincia de Patás y enrolarse al contexto regional, nacional y mundial. Asimismo, agradecemos la participación de 3 distinguidos comentaristas: Ángel Flores Benavides, el doctor Saniel Lozano Alvarado, con muchísima trayectoria como escritor, como docente universitario y en la crítica literaria. Asimismo, al escritor y docente Carlos Santamaría Ruiz. Cabe señalar, también tenemos la presencia de Domingo Varas Loli. Él en este momento reside en España, es docente universitario de Lupau, él es crítico literario. Y tenemos las amistades que han querido estar viendo esta entrevista, doctor Juan Morillo, y la plana docente de la institución, como lo señalaba el director del colegio, el profesor Eric Caballero Flores. Damos la bienvenida a usted. Ha sido semana a semana, teníamos el anhelo de en alguna ocasión poder conectarse con usted y poder entrevistarlo. Gracias a al contacto que nos dio el escritor Carlos Santamaría Ruiz, fue posible esta conexión con usted y agradecemos la gentileza que usted, la gentileza y generosidad que usted ha tenido de brindarnos esta valiosa entrevista. Dejo para que usted pueda dirigirse y luego vamos a dar pase a Domingo Varas Loli. Domingo Varas Loli, él es trujillano, nacido en 1962,
Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. Ha trabajado en la Universidad Privada del Norte, Universidad César Vallejo, y actualmente trabaja en Lupao. Él es crítico literario. Ha publicado un importante libro sobre Vargas Llosa. Ahora se encuentra en España cumpliendo una labor muy importante. Damos el espacio, doctor Juan, y luego a nuestro amigo Domingo Varas Loli. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a todos ustedes por hacer posible esta reunión virtual, pero enormemente emotiva para mí. Ustedes pueden imaginarse lo que significa el hecho de estar tan lejos, desvinculado completamente de mi tierra, de Patás o de Taurija, acostumbrado un poco a esa carencia, ¿no? de la disponibilidad de tener contacto con toda la gente querida. Entonces, viéndolos a ustedes ahora aquí, ¿no? De verdad me siento bastante emocionado. Me siento como en familia. No sé si ustedes tienen esa sensación. Y yo los veo ahí, están en una pantalla, pero para mí es como si de verdad estuvieran aquí conmigo. Y yo les agradezco esta presencia. Muchísimas gracias a ustedes y les felicito por el afán que tienen ustedes de estar activando un sector importante, que es la cultura. Y ese empeño me parece a mí que es loable y naturalmente, en mi caso, ustedes han elegido hacerme una entrevista, pues me llena de satisfacción y de gratitud. Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Un agradecimiento y damos pase a nuestro amigo Domingo Varas Loli para que pueda realizar la entrevista respectiva. Bien, gracias, Orlando. En primer lugar, quiero agradecerte por la invitación, porque es grato para mí conversar con Juan Murillo, a quien he conocido durante esta estadía que tengo yo en Madrid estos últimos 8 meses. Bueno, vamos al grano. Vamos a hablar sobre los años iniciales de la vocación de escritor de Juan Murillo. Te voy a retrotraer a tus años mozos, a los años infantiles. ¿Cuál es la imagen más remota, Juan, que tienes de tu vocación de escritor? ¿En qué momento te sentiste el llamado de la literatura, la vocación de narrador? ¿En qué momento sentiste que esa era tu vocación? Bueno, por ejemplo, en esta última novela, en el capítulo primero, en la entrada, hay una reseña de un acontecimiento de mi infancia, que es el descubrimiento de un poema que me emociona enormemente. Entonces, ese contacto con algo que luego se enraíza en mí, ¿no? Va quedando ahí. No hay ningún propósito, no tengo ningún propósito de escribir, pero queda en mí esa emoción tan profunda que me produjo la lectura de ese poema de... Valdelomar. Claro, de Abraham Valdelomar. Eso está reseñado ahí en la entrada de la novela. En otra novela, que todavía no está publicada, pero ya está terminada, ¿no? Ahora que termina la pandemia, a veces se publica, cuento otra experiencia, una experiencia de la lectura, mi primera lectura de algo narrativo. No sé si ustedes recuerdan cómo se llama este libro es un libro de la picaresca. ¿Cómo se llama? Cacaceno es el hijo.
Es Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno. Exacto, eso, son 3 generaciones, ¿no es cierto? Entonces, yo recuerdo ese libro, llegó por casualidad a mi casa cuando yo era niño, y mi madre leía ese libro en las noches, en voz alta. Y yo estaba al otro lado de la habitación y escuchaba ese rum rum así, ¿no? Entonces yo quedé intrigado para saber de qué trataba eso, ¿no? Entonces, cuando pude acercarme al libro, ¿no? A hurtadillas, algo después de que mi madre terminó la lectura, otro deslumbramiento enorme, ¿no? Entonces, ya me fascina la historia, ¿no? En sí. Y luego la necesidad de contar algo parecido, de dónde, quién es Bertoldo, quién es Bertoldo, quién es Bertoldino, quiénes son estos. ¿Serán personajes reales? En fin, todas estas cosas dan vuelta en mi cabeza, pero todavía no tengo el afán de escribir, pero sí de querer contar una cosa similar. Juan, También lo cuento en esta novela. Entonces, por ahí probablemente va empezando a germinar este asunto de la vocación, ¿no? alguna vez Jorge Luis Borges, el escritor argentino, dijo que otros se jacten de las páginas que han escrito. Yo me enorgullezco de las páginas que he leído. ¿Cuáles son esas páginas inolvidables de tu infancia que has leído y que crees que han determinado tus demonios interiores, tus temas, tu ejercicio literario? Bueno, este libro que me impresionó, lo he guardado muchísimo tiempo en mi memoria, ¿no? Y luego hay otro libro, no es un libro, sino en una colección. Recuerdan ustedes que había una colección de cuentos, se llamaba La Mil y Una Noches, ¿no? No era el libro completo, era una selección de cuentos. Entonces yo me metí a leer ese libro y fue una fascinación increíble, pero esto ya fue cuando yo ya estaba en Trujillo, ¿no? En el primer año de secundaria. Entonces, poco a poco fui metiéndome en esa cosa de la narrativa, pero a la vez me llamaba a mí, digamos, el afán de expresar ciertos sentimientos, ciertas cosas que yo quería decir, pero eso se vertía en el modelo del verso, porque yo trataba de escribir poesía, pero en verso, ¿no? El verso medido, la rima y todo eso. Entonces yo creo que alcancé a ser un buen versificador, pero nunca mostré a nadie mis poemas. Entonces, esos libros, ¿no? Fundamentalmente Bertoldo y los cuentos de Sherezada, ¿no? De las Mil y Una Noches, fueron fascinándome por ese modo, como por un lado la visión bastante realista de Bertoldo, y por otro lado la imaginación enorme de esos cuentos de las Mil y Una Noches. Esas dos cosas jugaban en mí un poco, como no sabía si de verdad Bertoldo era un personaje que vivió realmente, y luego esas otras cosas que se contaban, cómo se conjugaba eso con la realidad. Esas cosas fueron poco a poco pues desarrollándose como una especie de intriga, que las otras lecturas posteriores, ya en la secundaria, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, recuerdo mucho, cuando tenía 15 años, leí por primera vez la Biblia, ¿no? No sé si recuerdan ustedes, bueno, muchos de ustedes no recuerdan esa época. La Biblia no estaba traducida al español y no circulaba en castellano. La Biblia solamente en latín. Entonces, encontré en una librería una Biblia evangelista, ¿no? Que estaba en español. Lo compré un poco así temeroso de cometer pecado y lo fui leyendo, porque yo en el pueblo, yo toda la vida tenía dudas de Dios. Cuando miraba a la gente pobre, el sufrimiento de mucha gente,
decía, pero Dios es bueno, ¿y por qué permite esto? Y no podía contar esas cosas ni a mis padres ni a nadie porque era un pecado muy grande pensar así. Entonces estas cosas me fueron creando una gran intriga. Cuando yo descubro la Biblia, pues me metí a leer y fue otra fascinación, pero por la forma como se contaba. Y una gran decepción también de Dios en la misma Biblia, porque cuando comencé a encontrar toda esa capacidad de Dios, destructiva de Dios en el diluvio universal, por ejemplo, todos los castigos que aparecen contra los pecadores de una manera terrible, fui pensando de que de verdad Dios no era bueno. Pero esas cosas, pero a la vez me fascinaban las historias que aparecían en la Biblia. 15 años, ¿no? Me fui decepcionando. Juan, esa pérdida de la fe religiosa a tan temprana edad debió haber sido una experiencia bien traumática, ¿no? Y si a eso le añadimos tu desarraigo de tu pueblo natal, de Tarija, ¿cuánto influyó ese desarraigo de tu pueblo natal para la definición de tu vocación literaria? Bueno, en la medida en que a esa edad es muy difícil desarraigarse, ¿no? Yo después creo que me he convertido en un gran desarraigado, pero ese primer desarraigo, ¿no? Lo sentí muchísimo. Y todas esas cosas de ausencia de familia, porque de Taurija a Trujillo, una distancia enorme en esa época, a veces a caballo, combinando con camiones y todo esto. Entonces, tiene mucho que ver, porque es la añoranza, querer estar de nuevo en el pueblo y no poder, y esas cosas que van creciendo en uno, y cuando uno todavía no lo puede ni siquiera contar a nadie, hay un desarrollo afectivo silencioso allí que está latiendo. Entonces yo creo que todas esas cosas van determinando, ¿no? O alimentando de alguna manera una vocación que todavía no tiene salida, ¿no? Yo no me atrevía todavía a lanzarme a escribir, por ejemplo, un cuento o contar algo, ¿no? Algún poema, sí, pero una cosa así que trate de reflejar la realidad o las cosas que yo sentía del pueblo, no todavía. ¿Tú dirías que por esos años la literatura se convirtió para ti en una tabla de salvación? ¿Cómo definirías la literatura? ¿Qué papel cumplió en tu trayectoria? No precisamente, no creo que una tal, porque el extrañamiento, el modo de extrañar el pueblo, era simplemente un modo de vivir que convivía con las obligaciones de estudiar la secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, la obligación de estudiar la secundaria se hacía con esos problemas afectivos, ¿no? De la nostalgia, la pena por las cosas que se quedaron y todo esto. Entonces, cuando recuerdo que cuando iba de vacaciones al pueblo, ¿no? Entonces había una especie se atenuaban estas cosas. Y poco a poco, porque yo volvía, es que no me quedé todo el tiempo, cada año volvía de vacaciones. Pero con el tiempo, el problema del desarraigo, ¿no? Poco a poco se fue desarrollando en mí, ¿no? Ya distanciándome poco a poco. Por tanto, digamos, no creo que yo haya sufrido tanto, ¿no? Como para que la literatura sea un bálsamo, digamos, para este sufrimiento, ¿no? Yo creo que más bien el afán de escribir me vino después con las lecturas. Comencé a leer muchos libros. Ya en el colegio descubrí la biblioteca y comencé a leer libros que me despertaban un interés muy grande y luego fue ahí cuando comencé a pensar que yo tenía algo que contar, que tenía necesidad de contar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí más bien se fue desarrollando la vocación.
Ahora bien, tengo la impresión que también fue muy difícil para ti asumir la vocación de escritor en aquella época. La figura de escritor era muy complicada. Casi el escritor no tenía un estatus definido. Eh, Era difícil elegir ser escritor. Era casi elegir ser un don nadie. ¿Qué problemas tuviste para asumir la carrera de escritor? Bueno, en realidad yo me asomo a la literatura, ¿no? En Trujillo, en público, con un poema. Con un poema convocado por la juventud aprista, ¿no? Por el Día de la Madre. Entonces, yo no era aprista, pero me interesaba el dinero. Entonces yo, como escribía poemas, entonces decidí escribir un poema al Día de la Madre, y escribí y ganó el premio. Entonces, yo tenía ya amigos que no eran apristas, que más bien eran simpatizantes del socialismo. Entonces ellos me decían, pero ¿cómo te metes con los apristas, no? Entonces, bueno, ahí conocí a todos los miembros del Grupo Trilce. Comenzamos a entablar una amistad, ¿no? A mostrarnos las cosas que escribimos. Todos escribían, Juan Paredes Carbonell, recuerdo Teodoro Rivero Ayllón, todos escribían poesía. Y entonces nos reuníamos y hablábamos y comenzábamos a pensar. A partir de ese momento, para mí, la tarea de escribir, el hecho de querer ser escritor, se fue configurando de una manera bastante clara. Pero fue ahí, digamos, en ese momento, de conectarme con otros que tenían la misma inquietud. Plantearse el asunto de un futuro con una tarea que era escribir, pues en ese momento entre nosotros comenzamos a soñar con esas cosas, comenzamos a conversar nuestras lecturas, a discutir y a soñar con una carrera de escritor. Pero el problema estaba en que soñábamos demasiado y no realizábamos casi nada, ¿no? Y vivíamos así una bohemia bastante intensa, ¿no? Y creo que al comienzo hablábamos de estos asuntos, escribí algunos cuentos que nunca llegaron a ser publicados, incluso González Vieña también. ¿Y por qué? Porque descubrimos que esos cuentos solamente servían para ganar concursos, ¿no? Pero nos reservábamos, sabíamos que nos reservábamos para una cosa más seria para el futuro. O sea, es en esa época, probablemente yo tendría 20 años, cuando empieza a definirse la vocación del escritor, de querer, de saber que uno tiene un destino y lo tiene que forjar, ¿no? Es en esa época en que surge todo esto. Y es comprensible que haya sido difícil asumir la vocación de escritor en una época en la que los jóvenes tenían varias tentaciones, la tentación de la bohemia, la revolución y la literatura. ¿Cómo fue vivir esa coyuntura, esa triple tentación de Bueno, joven? la gran tentación de la bohemia, ¿no? Casi nos frustra, de verdad. Nos reuníamos para beber, para conversar, para soñar cosas, pero todo esto nos llenaba de sueños, pero no de realizaciones, ¿no? Pero teníamos la seguridad de que, claro, vamos a realizar estos sueños, pero los celebrábamos bebiendo. Y se nos iban los días, en fin, el tiempo pasaba y nuestras relaciones eran nulas, hasta que cada cual comenzó a robarle tiempo, digamos, a estas tentaciones de irse al bar, ¿no? Para en las noches, allá realizar esos sueños. Comenzamos a escribir y luego, cuando ya teníamos algo, a mostrarnos entre nosotros, ¿no? En esa época creo que la tarea de escribir era mínima, ¿no? Pero con un afán que de verdad
sabíamos que nos iba a llevar lejos en el sentido de la tarea que hay que cumplir, ¿no? En fin. La carrera de un escritor comienza cuando publica su libro, cuando publicas tu libro, o el primer libro. ¿Qué significó Arrieros para ti Bueno, en ese contexto de la definición de la vocación literaria? Bueno, es lo mejor que yo tenía, naturalmente, ¿no? En ese momento yo tenía muchos cuentos, hice una selección de los cuentos y dije, bueno, hablamos que era muy importante lanzarse a la edición. Hicimos una evaluación cada cual, digamos, ¿vale la pena publicar o no esto? González Viaña fue el primero que se lanzó con Los peces muertos, ¿no? Entonces lanzó él. Y luego me animé yo con Arrieros. Pero eso fue una evaluación bastante muy bien pensada, ¿no? Que nos estamos lanzando, dando el primer paso importante. O sea, con ese primer paso iniciamos una carrera. De eso teníamos conciencia, ¿no? Pero vivimos todavía inmersos en este asunto de la bohemia, que es una tentación bastante grande, que casi nos quema los sueños, ¿no? Pero con una responsabilidad. Comenzábamos a escribir, yo comenzaba a escribir, incluso muchas de las cosas que escribí en aquella época, escribí, pero no lo llegué a publicar, porque claro, al juzgar, después de publicar Arrieros, comencé a dudar sobre el valor que tenían estos relatos. Comencé a pensar, comencé a abrirme a otras perspectivas. Fue en la época en que hice un gran descubrimiento y que me cambió completamente la visión. Fue el descubrimiento de William Faulkner, ¿no? El escritor norteamericano. Me deslumbró de una manera increíble. Me cambió totalmente la perspectiva de ver la realidad. Esas frases largas que me mantenían en vilo, ¿no? Y que de verdad me llevaban a mí, me llamaban a hacer lo mismo, ¿no? Entonces leí con mucha pasión a Faulkner y me cambió totalmente la visión. O sea, Arrieros fue un libro que fue importante porque con ese di el primer paso, ¿no? en esta carrera de escritor. Bien. Ahora, sí. Pero ¿qué pasaba? Que era una visión distinta. Pero la influencia de la lectura de Faulkner para mí me cambió totalmente mi visión de la realidad como escritor. Claro, pero parece que fue una influencia al comienzo que te azuzó el espíritu autocrítico, porque entre Arrieros del año 1964 y la siguiente novela o libro de cuentos, hay 35 años de silencio editorial. ¿Cómo explicas ese largo silencio editorial? Bueno, en Lima, bueno, ya digamos, me gradué en la universidad, comencé a trabajar, la familia y todo esto, la responsabilidad de la familia es muy grande, y luego también existe la responsabilidad de escribir, hay una responsabilidad que se asigna a uno mismo, ¿no? Escribir, pero ese es un gran problema, no solamente para mí, sino para muchos de mi generación. Nos dedicamos al trabajo por necesidad y en mi caso yo recuerdo que trataba de al final del trabajo separar un tiempo especial para escribir y lo hacía, pero ya imagínense, cuando uno ya fatigado, empezar a hacer una tarea que en el fondo para uno es fundamental, pero ya en la fatiga, y luego no hay continuidad. Luego separar sábado y domingo para dedicarse a escribir o esperar las vacaciones. No sé si recuerdan ustedes el libro de Ribeiro, ¿no? Los genocidios dominicales, ¿no? Es decir, el grupo de soñadores, de escritores que se reúnen y escriben los domingos, ¿no? Los domingos o los días de vacaciones, ¿no? Pero que en realidad no cuaja en nada. Entonces, el problema, ¿no? de la
la responsabilidad de escribir, ¿no? Se va friccionando con la responsabilidad de sostener a su familia. Entonces hay este problema. Pero no es que, en mi caso por lo menos, nunca dejé de escribir. Escribía 3 o 4 capítulos en unas vacaciones. Al terminar las vacaciones no había continuidad, todo se paralizaba y eso quedaba en cero. Hasta el domingo o fin de semana y así, con eso no se iba a ningún lado. Fue en esa época en que recibí la invitación para trabajar en China. Fui a China, en China estaba Osvaldo Reynoso y también estaba Miguel Gutiérrez. Entonces ellos me habían animado a ir a China porque decían que podía cambiar la situación porque allí podíamos tener espacio y tiempo para escribir. Entonces, claro, yo fui allá y ¿qué pasa? Que encontré que ellos estaban reeditando La Bohemia de Lima. O sea, yo me incorporé otra vez ahí y en fin, caíamos en lo mismo, ¿no? O sea, trabajar todo el día y luego en la tarde ya, ¿qué hacemos? No hay ánimo de ponerse a escribir, pues nos reunimos un poco a conversar sobre literatura, a ver lecturas y todo esto, y a beberse unos tragos y a diluirse por ese lado. Entonces la vida iba desarrollándose de esa manera. Entonces, y otra cosa que descubrí en China fue los chinos traducían del chino al español novelas, la novela reciente de China. Me interesó mucho conocer eso y acepté, además de mi tarea en la universidad, hacer la corrección de estilo de las traducciones. Y ahí se me iba el tiempo. Entonces, pero luego en las noches, oye, nunca dejé de escribir, pero no de manera orgánica. ¿Cuál fue el papel que desempeñó la figura de Mario Vargas Llosa en tu generación? Porque se dice que Vargas Llosa, con La ciudad de los perros, casi frustró a toda una generación de narradores peruanos. En tu caso, ¿cómo sentiste la influencia de la obra y de la figura de Vargas Llosa? Porque él profesionalizó el oficio de escritor. Él pudo cumplir lo que tú soñabas, ¿no? Es decir, dedicarse a escribir 8 o 10 horas diarias. ¿Qué significó para tu generación la figura de Vargas Llosa? Bueno, no creo que haya sido muy significativa la cosa en el sentido de que saber que Vargas Llosa tenía un horario de trabajo, un escritor profesional que no tenía problemas, incluso solamente tenía trabajos de pocas horas y el resto era para escribir. Todo eso era una cosa, un hecho real, ¿no? Y que no tenía, por lo menos recuerdo, alguna vez conversamos con Miguel Gutiérrez, con Osvaldo Reynoso, sobre esas cosas, pero nuestra situación era completamente diferente. No podíamos compararnos con él, ni siquiera tomarlo como un incentivo, porque nuestra condición era completamente diferente. Por tanto, yo creo que no había una influencia, digamos, en ese sentido, ¿no? En el sentido de una dedicación profesional a la tarea de escribir. Porque nuestra situación era totalmente diferente. Tampoco nos planteamos eso, pero lo que nosotros queríamos era tener una continuidad para escribir, ¿no? Entonces, y aquí viene un detalle. Así estuve muchos años en China, hasta que me vine aquí a Madrid durante un año, ¿no? Estuve aquí un año con una beca cuando era profesor en China. Y luego, cuando regresé a Pekín, ¿no? La universidad me comunicó que mi puesto de profesor se había suprimido. Por tanto, yo me quedaba sin trabajo. Entonces, yo hablé con Georgina, ¿no? Le dije, bueno, ¿qué hacemos, no? Nos vamos al Perú. Y ahí vemos lo que no he avanzado nada en mis asuntos de escritor aquí, pues nos iremos al Perú y ahí lo que salga. Y luego nos pusimos a hacer cuentas si el sueldo de ella alcanzaba para vivir. Teníamos 2 hijas. Sí nos alcanzaba, ajustándonos nos alcanzaba. Pues bien, de acuerdo. Entonces yo me dedico a escribir.
y acordamos que yo tenía, me encerraba en una habitación y que nadie me molestaba. Y de verdad fue una cosa de locos. Por primera vez en mi vida, tener el tiempo para escribir, mío, totalmente mío. A qué edad ocurrió eso, Juan? ¿Qué edad tenía? Eso ha sido el año 91. Ujú. El año 91. Entonces, ya imagínate, mm, que a una edad en que ya todo el mundo tenía una obra realizada. Yo empezaba, digamos, tenía muchas cosas escritas para revisar, pero preferí entrar de lleno a un tema que tenía en la cabeza. Entonces, al comienzo, pues trabajaba 10, 12, hasta 15 horas al día encerrado ahí, hasta que Georgina se asustó, me dijo, no, no, está mal, te sales mal, te vas a destruir, no trabajes así. Pero yo estaba deslumbrado. Entonces, es ahí cuando me recordé de lo de Vargas Llosa, ¿no? O Georgina me dijo, Vargas Llosa escribe 8 horas al día, ¿por qué no hace lo mismo? ¿No? Ah, dije, bueno, pues vamos a moderar un poco ese asunto y efectivamente fui controlando un poco, porque estaba bastante descontrolado. Allí escribí esta novela grande que es Fábula del animal que no tiene paradero, ¿no? Que me salió más de 1000 páginas. Un libro voluminoso, ¿no? Entonces, imagínate, un desborde total. En fin, entonces, ese año que me quedé sin trabajo y me dediqué exclusivamente a escribir, arranqué a escribir. Ahí empezó mi carrera. Desde ahí no he parado, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué significó vivir alejado del Perú? ¿De qué manera determinó tu obra literaria, la ausencia del Perú? Bueno, mira, Tu relación con el lenguaje, por ejemplo, con la lengua, que es el instrumento más importante que tiene un escritor. sí, pero tú sabes que a esa edad las experiencias, ¿no? Vividas, eh, la, la concepción que tú tienes de la literatura, las cosas que sabes que tú puedes desarrollar o escribir, todo esto ya está más o menos definido, ¿no? En mi caso, para mí China, ¿no? O lejos del Perú, ¿no? Solo significó un espacio que me permitía escribir, ¿no? Las cosas que yo tenía, digamos, del Perú, yo las pude haber escrito estando en el Perú, probablemente. Un espacio y en un tiempo como lo que tuve en Pekín, seguro. Entonces, no creo que el hecho de la distancia, la distancia del Perú haya influido en forma decisiva en la visión, por lo menos, de la realidad o de la materia narrativa, ¿no? Yo creo que estando en cualquier lugar, incluso en el Perú mismo, como repito, es probable que pude haber desarrollado esas cosas que yo ya tenía dentro, ¿no? Entonces, en mí había un mundo que yo quería sacar, ¿no? No sé si recuerdan ustedes ahí en las fechas de publicación de los libros, es que una novela cada año al comienzo, ¿no? Iban saliendo una tras otra, porque había ya un mundo que ya estaba dentro de mí. Entonces, importante la distancia, naturalmente, ¿no? Pero yo esa distancia la hubiera tenido estando en el Perú, la distancia de las cosas que yo tenía dentro, ¿no? Entonces, por eso muchos me han preguntado también la influencia de China en mi tarea de escritor, ¿no? Digo, bueno, para mí China solo fue un espacio y un tiempo para escribir, ¿no? No puedo decir que el entorno social, ¿no? Alguna circunstancia haya decidido, ¿no? haya influido en mi carrera de escritor. No. Ahora bien, Juan, dada tu iniciación tardía en la carrera literaria, me imagino que tienes muchos proyectos literarios por realizar. Todavía tienes muchos temas que desarrollar, muchas obras que escribir.
Tengo muchas ¿Qué obras. estás escribiendo ahora? Una de ellas, tengo una novela que ya está terminada, ¿no? Creo que alguna vez te dije el título de la novela es El tren de la revolución. No es un título definitivo. También se me ocurre que podría ser Vuelas Paloma, ¿no? El otro posible título. Y luego estoy escribiendo una novela ya bastante avanzada que se llama La Rueda de la Fortuna. Una cosa que bastante distinta de las cosas que yo he escrito, ¿no? Porque se desarrolla en el Perú, se desarrolla en Nueva York, se desarrolla en París, o sea, en varios lugares, ¿no? Del mundo se desarrolla esta novela, La Rueda de la Fortuna, ¿no? Pero naturalmente, cuando toca los problemas del Perú, toca los problemas políticos de la época. O sea que tenemos Juan Murillo Ganosa para rato. ¿Eres cabalístico? ¿Tienes alguna superstición para escribir? Por ejemplo, García Márquez escribía con unas rosas amarillas en su escritorio. ¿Tú tienes alguna cábala para escribir? No, no. Soy muy elemental en ese sentido, ¿no? Solo necesito un espacio y un tiempo para escribir, ¿no? El lugar, naturalmente, tiene que ser un lugar adecuado, ¿no? No tengo nada de ese tipo de Y manías, dime, ¿no? ¿cómo empieza tu proyecto literario? ¿Cuándo comienzas a gestar una obra? ¿Cuándo sientes que están haciendo el proyecto de una novela? ¿Cómo parte? ¿De una imagen, de una palabra, de un sonido? ¿Cuál es la génesis de la creación literaria en tu caso? Bueno, eso depende. En muchos casos no tengo a veces tengo ideas muy vagas, ¿no? Entonces, comienzo a desarrollar una idea que tenga en la cabeza, ¿no? Al desarrollar esas ideas, ¿no? Comienzo a encontrar, es una especie de exploración que hago en el mundo que tengo y que de ahí voy, de un hilo que voy tirando y que yo mismo no sé a dónde me va a conducir. Poco a poco, hasta que va tomando cuerpo, ¿no? En muchos casos no tengo la historia Completo. preconcebida, ¿no? No parto de una historia, como muchos creo que... Es un esquema planificado. No parto de un esquema, no parto de un esquema, ¿no? Casi es una improvisación, ¿no? En muchos casos, te digo, eh, me viene una idea, una anécdota, digamos, que la comienzo a desarrollar y a partir de ahí los propios acontecimientos me van estimulando a ir por esta vía o por esta otra, o los personajes comienzan a tomar cuerpo y te van conduciendo. Entonces, en muchos casos yo incluso a veces no tengo idea ni cómo va a terminar. Alguna vez se me ha ocurrido que un fin de una novela, pero ha terminado de otra manera. En fin, para mí es bastante imprevisible el hecho de ¿Y la tú historia que haces te cuento. investigación previa? ¿Investigas, te documentas para escribir? En algunos casos sí, en algunos casos sí. ¿Cuál de tus novelas cuál de tus novelas te ha costado más esfuerzo escribir? ¿Te ha demandado más investigación? Investigación, tanto como investigación, no. Digamos que necesito documentarme, por ejemplo, de algo, ¿no? Muchas de las cosas las tengo son vivencias, ¿no? Ahora, volviendo al oficio literario, a la creación de las obras en concreto, ¿tú corriges mucho? ¿Cómo son tus borradores? Por ejemplo, el libro La fábula del animal que no tiene paradero, que tiene más de 950 páginas. ¿Cómo el borrador debió haber sido un mamotreto muy voluminoso? Mucho más de lo que claro. Para mí la corrección es muy importante y recurro mucho y a veces tengo miedo de corregir, ¿no? Porque en la corrección a veces eh, puedo modificar la historia, porque se me ocurre una cosa completamente mejor, y en fin, todas esas cosas para mí son riesgos, pero la revisión
fundamentalmente de lenguaje, ¿no? Fundamentalmente. Y también, naturalmente, los sucesos, la coherencia o incoherencia que se puede presentar, todas estas cosas se consiguen eliminar cuando tú corriges. Yo corrijo muchas veces, muchas veces. La fábula la he corregido probablemente de cabo a rabo por lo menos unas 3 o 4 veces. Me costó muchísimo esa novela, ¿no? ¿Y en esa corrección desechas mucho? Claro, desecho, modifico, ¿no? Cambiar, desechar. La corrección se te va por esos caminos, ¿no? ¿Y te relees? Una vez publicada la obra, No. ¿relees tus libros alguna vez? Prefiero no leer, porque saco mi lapicero y comienzo a corregir. ¿No? Mejor no tocarlo, ¿no? Mejor lo dejo ahí, ¿no? Prefiero no leer, no volver a leer. Yo recuerdo, recuerdan a Manuel Puig, el argentino. Sí. Él contaba el asunto de la corrección, ¿no? Que era también para él una cosa casi traumática. No quería corregir, pero tenía que hacerlo y está en ese plan. Y era un vicio para él corregir. Entonces, poner el punto final era terrible, contaba él, ¿no? Y contaba que una vez iba, no sé si estaba en París o en Madrid, no me acuerdo, iba en el servicio público y iba, y de pronto con su lapicero estaba corrigiendo, ¿no? Era un texto, un libro, pero que iba corrigiendo, ¿no? Y cuando se baja y dice, caramba, ¿cómo es posible? Estaba corrigiendo a Proust. O sea, estaba leyendo el libro de Proust, pero él creyó perdió la noción de que era un libro de Proust, creyó que era un texto suyo y como tenía la manía de corregir, había comenzado a corregir al margen, sacando al margen las correcciones, dijo, llena de correcciones las páginas de Marcel Proust, ¿no? Y para terminar, Juan, de corrección, ¿no? Una pregunta cliché para terminar. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Como una persona simple que quiere a sus amigos. Muchas gracias. Orlando. A ti, hombre, a ti, muchas gracias. Un agradecimiento, doctor Juan Morillo Ganosa, por contarnos valiosas experiencias en esta carrera de la literatura. Desde España, usted ha tenido la gentileza de brindarnos esta entrevista, y a Domingo Varas Loli por realizar este espacio de la entrevista. A continuación, vamos a tener los comentarios. Lo hemos seleccionado o definido en orden alfabético de los apellidos, los 3, en ese orden se va a dar, pero cabe resaltar que Juan Morillo Ganosa, al salir a los 13 años de Taurija, de viajar, como él mismo lo decía, a caballo, caminando y algunas veces a camión hasta llegar a la ciudad de Trujillo, donde estudió secundaria y superior, se enroló al grupo Trilce de Trujillo con distinguidos escritores y luego en Lima perteneció al grupo Narraciones. En el grupo Narración tuvo un importante rol junto con Osvaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez, Antonio Galvez Ronceros, entre otros. Vamos a dar pase en esta ocasión a Rosever López Sevillano. Él es representante de la Asociación de Patasinos por el Desarrollo, que nos viene acompañando en estos espacios de entrevistas a distinguidos intelectuales patasinos, para que pueda presentar al primer comentarista, Ángel Flores. Muchas gracias, profesor Orlando Peña. Como bien ya me presentó, soy Rosber López Sevillano, actual coordinador general de la Asociación Patasinos por el Desarrollo. Y pues en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a Ángel Flores, quien pues estudió la carrera de Educación Secundaria con mención en Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de Trujillo.
Ha sido ponente en diversos eventos académicos vinculados con su especialidad, entre los que figura el 19º Coloquio de Estudiantes de Literatura. Es miembro del Laboratorio de Vanguardia Pedagógica, LAVA Perú, y el Proyecto Educativo Cultural Integración Educativa. Además, colabora con la Asociación para el Desarrollo Intercultural en la organización de encuentros de líderes escolares en la libertad y ejerce su profesión en el Montessori International College. Adelante, Ángel Flores. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación al profesor Orlando, por invitarme a hablar de uno de los autores que en realidad a mí me han agradado más a lo largo de mi carrera y también de mi desarrollo como docente. Yo recuerdo que la primera vez que escuché a Juan Morillo y a Domingo Varas Loli fue cuando se presentó Llenas en la Niebla en el auditorio de la universidad de la que egresé, y con solamente haber escuchado eso quedé encandilado, y de ahí pues no paré hasta conseguir todos los libros, y el único que me falta es Arrieros, lamentablemente, pero puedo decir que ha sido una grata experiencia la lectura y posterior sistematización de algunas ideas que surgieron como lector y que intenté fundamentar con algún marco teórico. Entonces, yo quería hablar de la obra de Juan Morillo de manera general, ya que me dan 10 o 12 minutos, a partir de un elemento importante que yo he identificado y que, creo que otros también ya lo han mencionado, que es el tema de la memoria colectiva. Es decir, aquellos acontecimientos que son parte del inconsciente o de una sociedad, de un grupo social, pero que obviamente no dejan de ser historia, pero que son recordados y que causan un impacto fulminante en la subjetividad de las personas. Los personajes de Juan Morillo, específicamente los narradores de cada una de sus historias, se ven influenciados por diversas experiencias personales, familiares, colectivas o hasta históricas, que de alguna manera logran una característica en la narración. Esos monólogos con reflexiones densas, con problematizaciones de repente el quehacer literario, de la actividad política, como también ya lo estaba mencionando Juan Morillo, y quizás también de la vocación o temas como por ejemplo el amor, la familia, cómo los hijos se van en cada una de esas novelas que sucede, que en cada una de esas novelas sucede esto, son los temas de los cuales los personajes abordan mediante largos monólogos y que obviamente le ayudan a problematizar todos estos periodos de los que yo estoy hablando, ¿no? Y en su obra se va a enmarcar o se va a recuperar algunos acontecimientos históricos del siglo XX o anteriores también. Tal es así que, por ejemplo, tenemos en El río que te ha de llevar una narradora que se llama Zoila, que empieza de esta forma, y ella prácticamente anuncia el proyecto desde el inicio. Lo que huye en mi mente y en mis sueños, lo que extraña mi corazón y lo que toca mis manos, todo es memoria en mí, todo. A partir de aquí, Zoila va a tener, se va a dar el trabajo de reconstruir la historia de la familia Pontes, a partir de unos cuadernos que encuentran ella y su padre, y lo va a enlazar con su historia personal. En esa reconstrucción de los hechos aparecerán otros narradores, como por ejemplo Adela, y Adela irá reconstruyendo también sus experiencias, pero las va a ligar también a lo que es, por ejemplo, el contexto histórico de la guerra con Chile, y posteriormente también se va a ver cómo este personaje se va a involucrar o se va a ver ligado a los rebeldes de Atusparia. Entonces, vemos nuevamente lo que yo decía con el tema de la memoria. Hay una unión, hay una referencia al contexto histórico, pero no se trata directamente el hecho, sino se trata desde la perspectiva de los personajes. Y eso obviamente es importante porque se ve cómo estos acontecimientos de alguna manera influyen en la composición o en las características que van a tener los narradores, que son los encargados de contar cada una de las historias de Juan Morillo.
Yo me voy a referir, aparte de El río que te va a llevar, a 2 o 3 novelas más. No me voy a referir a todas porque a pesar de que disfruto mucho las lecturas de todas, comprendo que el tiempo es limitado y sé que también hay otros comentaristas. Y entonces, por ejemplo, en El río que te ha de llevar, yo mencionaba esto. Entonces hay una memoria personal, hay una memoria familiar, y esta memoria al final también está marcada por un acontecimiento histórico. En otra de sus novelas, que debo confesar que es una de las que más me agradan a mí, al igual que lo que ha contado Juan Morillo, yo también, cuando estuve en la universidad, por ejemplo, fui dirigente estudiantil, por eso mi identificación con Benito en realidad es es casi inevitable. Así que en esta novela, por ejemplo, se ve que el autor mismo ha tomado como inspiración el material de su experiencia personal como estudiante en la Universidad Nacional de Trujillo en los años 60. Y el título de la novela, que se llama Aroma de Gloria, según el crítico González Vigil, podría ser un juego con la palabra. Gloria remite tanto al nombre de la amada como la gloria revolucionaria y a la gloria que se puede alcanzar al escribir una gran obra literaria. Dicho esto, podemos entender que haciendo referencia a estos tres sentidos, también podemos ver las temáticas de la obra. Por un lado, está la relación amorosa entre Benito y Gloria, después las reflexiones o la problematización del compromiso político que asume Benito y que también asume Gloria, y tres, el compromiso con la actividad literaria, el quehacer, la reflexión, esa lucha por no dejarse vencer por la situación. Y hay una parte de esta que es muy interesante en la que uno de los poetas encara a Benito porque junto a otros ha boicoteado un, un, un evento literario donde él iba a leer, un poeta, y le dice, pero hace tiempo no escribes y estás condenado, no lo harás más. Entonces, justamente el narrador dice eso, me dijo algo que casi se convierte en una profecía. Esa lucha por no dejarse avasallar por todos los problemas de la época va a estar presente como una reflexión casi metaliteraria, no solamente en Aroma de Gloria, sino, por ejemplo, también en la última novela de Ardiendo en la Batalla, donde el personaje también lucha contra las situaciones cotidianas y algunos eventos que se le dan en la vida diaria y un problema concreto que surge y que pueden de alguna manera traicionar su vocación por escribir. Pero vemos pues que al final, en cada una de las novelas, la vocación al final se impone, ¿no? En esta misma novela de Aroma de Gloria, no podemos, entonces tenemos que ver que, por ejemplo, la relación de Benito y Gloria está marcada también por el compromiso político de ambos. Y justamente el nudo de la novela está instaurado de manera que Gloria Gloria desaparece y le deja a Benito una duda si es que era parte del servicio de inteligencia que se infiltró en la organización donde estaban, o si de repente ella ha pasado a un compromiso mayor que quizás la ha llevado a desaparecer de la vida legal, como se puede decir. Y no deja de ser interesante cómo es que personajes y acontecimientos históricos son referidos en esta novela. Por ejemplo, aparecen personajes como José María Arguedas, Javier Ot, Martín Adán, entre otros, y se menciona, por ejemplo, algunos acontecimientos propios de la vida universitaria, como por ejemplo algunos discursos que dan la Liga de Estudiantes Ateos y otras organizaciones que son parte de la historia de la novela, ¿no? Además también de las referencias al grupo Trilce. Yo no quisiera aventurarme a decir quién es quién en estas referencias. Por ahí Ricardo González Vigil lo hace con el grupo Narración. Yo no creo estar en la capacidad de hacerlo, aunque tengo mis sospechas por a quién hace referencia de repente a algunos personajes. Sin embargo, tengamos en cuenta que al final, en la ficción, no se puede corroborar ello, ¿no? Y bueno, pasando de estas dos novelas, entonces, hay dos más a las que quisiera hacer referencia y que particularmente son las que en las que yo más centré mi investigación cuando decidí por fin sistematizar las ideas que tenía con respecto a la novela de Juan Morillo. Llenas en la niebla y Memoria de un naufragio. En Llenas en la niebla tenemos, tenemos prácticamente la historia de un personaje que desaparece
y cómo los acontecimientos históricos de la época, concretamente los 90s, con de repente la persecución a las líderes de izquierda, con la lucha contra subversiva y con todos los problemas que enlutaron a nuestro país durante el 80 y el 90, va a afectar tanto al protagonista como al hijo y finalmente a toda la familia. Y en ese problema va a venir justamente el personaje del hijo, que es obviamente alguien que está cultivado, tiene una relación con las letras, que quiere escribir y que recibe como herencia prácticamente los cuadernos de su padre que habría registrado toda su vida, casi parecido a los cuadernos que encuentra Zoila, con los cuales reconstruye la historia. El hijo atesora estos cuadernos y lamentablemente se le pierden. Al perderles surge la ansia de reconstruir y empieza un ejercicio de memoria, de reconstruir toda esa historia que había. Y fue precisamente en ese rincón acogedor, desde el primer día, donde olvidado por completo de todo, incluso del inmenso aroma a mango que entraba a rodales por la ventana, a ratos con la impresión de hallarme suspendido en el aire, por la emoción de verte de nuevo, vivo gracias a mis palabras, que eran en realidad las tuyas, y a ratos desolado ante lo duro y escabroso del camino, pude salir airoso de esta aventura de contar tu historia. Si bien es cierto, el padre ya no ha vuelto, no ha desaparecido, disculpen, el hijo no le queda otra que reconstruirlo o volverlo a traer mediante la ficción, mediante la palabra. Como bien sabemos, si bien lo dicen algunos teóricos, en el caso de una situación extrema, el testigo integral, que es la víctima fatal, no regresa. Entonces, lo que se hace aquí en esta novela, mediante el narrador, que es el hijo del personaje, es traerlo de vuelta. Y él justamente menciona pues ese cuaderno, ¿no? El mismo personaje va a decir algo que para mí en realidad resume en una frase toda la intención personalmente, o sea, es una postura, pueden estar, pueden de repente no estar de acuerdo, toda la intención del proyecto estético, literario de Juan Morillo con sus novelas. Hay una frase que el personaje pone en una carta al mandarla a sus padres y donde les dice, el silencio no es olvido, no somos nada sin memoria. Y es por eso que yo decía justamente, la memoria es fundamental en la obra de Morillo, la memoria personal, la memoria familiar, la memoria colectiva. Y al final, ese reconstruir de la memoria permite que mediante los monólogos, por ejemplo, se den de esas reflexiones, se problematicen diversos temas y se dé de alguna manera también testimonio de estas épocas a las cuales se hacen referencia en más de una novela. Esta novela de Llenas en la Niebla, por ejemplo, se encuentra muy ligada a Memoria de un naufragio. Tengo entendido, en una entrevista tengo entendido que que creo que eran parte de un proyecto original, no recuerdo muy bien, sino después quizás el autor, al final no sé si lo puede aclarar eso, eh, y que al final decidió creo que hacer las dos historias por separado, pero hay una referencia a ambas. ¿En qué sentido? En el que el narrador de esta novela, Llenas en la Niebla, se encuentra en el extranjero, eh, viajando y también de alguna manera tratando de refugiarse y encontrarse a sí mismo ante la fatalidad, ante la desaparición de sus padres. Y en Memoria de un naufragio aparece un joven justamente que se encuentra con el narrador de la novela y que muestra ser alguien que tiene algunas alteraciones debido de repente a alguna experiencia traumática, pero que es alguien que también va narrando diversas situaciones que parecen casi incomprensibles o hasta casi incoherentes y que tiene algunos comportamientos extravagantes. Y aquí en Memoria de un naufragio, este chico también termina lamentablemente falleciendo y el narrador se da a la tarea de recobrar o de alguna manera registrar esa experiencia de haberlo conocido. Por eso digo nuevamente, una vez más está el tema de reconstruir o de hacer memoria, ¿no? Hace 2 días que dejé de escribir esta memoria. Hoy antes de reanudarla, le di una lectura al vuelo y me topé con un detalle en que no había preparado. Mi intención inicial de recoger en una especie de crónica o memoria todo lo que pudiera recordar sobre Humberto en los días que pasó en el Hotel de la Amistad de Pekín. Parecía haberse alterado, un tanto por la inclusión de temas que se apartaban del asunto del fondo, sin contar con que el texto, en vez de ordenar los hechos,
en un hilo de secuencias lógicas propiciaba su dispersión en una evidente vaguedad cronológica. Recordemos que el hecho, el ejercicio de hacer memoria sobre un acto, sobre un acontecimiento, en realidad puede resultar problemático porque la reconstrucción en base a testimonios puede justamente llevar a la persona que narra a este desorden cronológico. Y eso es algo que también se ve, o sea, alguien que queriendo reconstruir esto, trata de ver esas aparentes desórdenes cronológicos, pero que en realidad en las novelas de Morillo juegan como un magnífico dominio de las técnicas narrativas temporales. Entonces se logra construir así las novelas de Morillo. Y bueno, al disponer, disculpen, si bien es cierto, bueno, solo he mencionado 4 novelas del autor, en esta última yo quisiera hacer también mención a algo. Hay algo interesante que me divirtió mucho en realidad, porque hay una parte en la que el chico se presenta al narrador y le dice, soy Humberto, sin H. Y luego, cuando hacen referencia a un libro de un lingüista que también fungía de crítico de semiótico, que es Humberto Eco directamente, hacen referencia a la estructura ausente. Por ejemplo, este personaje que se llama Humberto empieza a criticar esta obra. No sé si hay un guiño o una crítica directa a la crítica, o sea, un ataque directo a la crítica o una referencia o alguna coincidencia, porque teniendo en cuenta también que el mismo Humberto Eco tiene un libro que son justamente, que son confesiones de un joven narrador o escritor, creo, y que trata de parodiar un poco el hecho de que el mismo Humberto Eco habría empezado a una edad tardía a escribir novelas, y coincidentemente el personaje de la novela se llama Humberto, sin H, igual que Humberto Eco. Entonces, yo también quería hacer notar de repente esas referencias que va dando y que también se encuentran en los otros libros, porque al haber referencias sobre la literatura, es casi imposible que los personajes empiecen prácticamente a referir muchos de los libros que los han marcado, que de alguna manera les han impactado. Y eso está bastante presente en las novelas de Morillo. Según González Vigil también, y bueno, y otros críticos, que habría alguna influencia de Faulkner y la narrativa picaresca en el lenguaje que utiliza Morillo al narrar. Entonces, bueno, personalmente yo creo que por la calidad literaria de las obras, por el profundo manejo, el dominio de las técnicas de tiempo, el profundo manejo del monólogo y esa tarea de recuperar la memoria la memoria colectiva, yo pienso que Morillo es uno de los autores más importantes y que debemos reconocer en nuestra región y en nuestro país. Estudiarlo, ya hay algunos estudios que yo he visto y que también he consultado, pero creo que todavía hace falta una mayor difusión para que realmente tenga el sitial que se merecen en las letras liberteñas, ¿no? Muchas gracias a Orlando, muchas gracias al profesor Juan Morillo, a Carlos, a los que están presentes. Y bueno, como les digo, es una postura como lector. Podemos o no estar de acuerdo con mi lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel Flores, por su comentario a las novelas de don Juan Morillo Ganosa. Doy pase al director del colegio, Ricardo Palma, profesor Eric Caballero, para que pueda presentar al siguiente panelista, al doctor Saniel Lozano Alvarado. Voy a presentar al señor Saniel Lozano Alvarado, escritor y crítico literario. Nació en Salpo, en la provincia de Otusco, región La Libertad. Empezó sus estudios primarios en su lugar de nacimiento y los concluyó en Trujillo, en el Centro Viejo. En Chimbote logró culminar la secundaria, cursó estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, en donde llegó a ser profesor principal, jefe del Departamento de Lengua y Literatura y decano de la Facultad de Educación. Actualmente labora en la UPAO y sigue escribiendo y promocionando a jóvenes valores de la literatura. En el 2014
la tercera Feria Internacional del Libro de Trujillo llevó su nombre. En cuanto a sus obras, tenemos literatura infantil, es coautor con Luzmán Salas en el año de 1977. En busca de la palabra, coautor con Salas, Iván León y Jorge Asensio en 1978. Literatura infantil y educación, también coautor con Salas en 1985. Los senderos del lenguaje en 1991. Palabras sin palmeta, tecnología del lenguaje y la literatura en 1996. El revés de la trama, análisis de textos literarios y no literarios en el 2003. Estudios, ensayo y crítica, Ande e indigenismo, identidad y conflicto en 1984. La ronda de las palabras, testimonio del Quinto Encuentro Nacional de la Literatura Infantil y Juvenil en 1988. La Tierra Encantada, Leyendas de la Libertad, coautor con Betty Sánchez Laiza en 1989. La vocación del amor en la poesía de María Negrón Ugarte, coautor con Teresa González Orbegoso en 1990. Literatura Infantil y Juvenil de la Libertad en 1983. Asimismo, Rumbos de la Literatura Infantil y Juvenil en el año de 1996. Cuentos de mi padrino y otras mentiras en el 2004, en poesía, Ronda de Luna, Ronda de Miel en el año de 1996, Cuentos de mi padrino y otras mentiras, como dije, en el 2004, poesía, Rondas de Luna, Ronda de Miel en el 2006, en el 1996, Historia de un farol, César Vallejo en Anécdotas en el año 2005. Lo escuchamos, señor Daniel Lozano Alvarado. Bueno, en primer término, la ratificación de una satisfacción de encontrarme con Juan y con los organizadores de este evento. Particularmente debo destacar la profunda impresión que me causa la iniciativa de la institución educativa Ricardo Palma de Huarichaca, que supongo no es una casualidad, sino expresión de una concepción educativa que encuentra sus causas mucho más allá de las aulas, allí donde la educación se torna más trascendente. Y también por esta misma vía encontrar que de pronto a la pandemia no hay que verla como algo negativo, sino como algo enriquecedor, porque de no haberse producido esta epidemia seguramente nos estaríamos privando del desarrollo de acontecimientos tan extraordinarios y trascendentes de esa pedagogía que está fuera de las aulas y que se nutren de la propia vida, de la historia y de la cultura peruana. Este reencuentro es también gratificante encontrarnos con iniciativas de una institución educativa como la Ricardo Palma, que realmente apertura caminos, que nos señala que las lecciones dentro de las aulas de pronto resultan parametradas y burocratizadas, y dejamos a un lado toda una riqueza cultural que está más allá de las propias instituciones. Si es así, bueno, pues encantado. Ojalá que haya más enclaustramientos para tomarle el pulso a la vida y encontrar estas realizaciones. Por eso mi reconocimiento por la invitación para participar en esta ceremonia, en realidad cuya temática estrictamente no se vaya a entender como cuestionamiento, sino que no la conocía, más allá de un encuentro con Juan Morillo. Pero tampoco se trata esto de que los eventos salgan de acuerdo a nuestro modo de ser personal, sino siempre identificándonos con estas realizaciones que
van más allá, como he señalado, de aspectos burocráticos. Ojalá haya tiempo para dialogar, cuestionarnos, reencontrarnos con el proceso creativo de los entrevistados, en este caso de Juan Morillo. Así que en esta oportunidad, para seguir simplemente el orden del programa. Yo ubico los comienzos de la narrativa de Juan Morillo Ganosa en un punto crítico, cuando ya ha concluido, por lo menos formalmente, ese proceso del indigenismo peruano, que como sabemos arranca con el indigenismo tradicional de Clorinda Mato. Luego viene un indigenismo tradicional cuya figura prominentes son indudablemente López Albújar, para dar paso a una suerte de, no solamente López Albújar, de alguna manera también esa etapa la está concluyendo Ciro Alegría, para dar paso a un neoindigenismo cuyo inaugurador más visible, lógicamente, es José María Argueda. Pero el indigenismo no ha terminado. El indigenismo se proyecta a esa suerte de combinaciones en la que alterna indigenismo y realismo mágico. Y Juan Morillo, con su libro Arrieros, de mediados de la década del 60, un poco desconcertante para mis lecturas, porque históricamente el indigenismo tradicional ya ha concluido cuando él aparece. Y entonces como que aparece como una continuidad. Cuando ya está desarrollándose el neoindigenismo, él aparece como indigenismo de corte tradicional. Y luego pues que aparece con Arrieros, como se sabe, entra un largo periodo, no de silencio porque él ha seguido trabajando todo el tiempo, pero sí de publicación, hasta que pasados, yo entiendo, un mínimo de 20 o 30 años, aparece pues esa etapa que hasta el día de hoy se continúa, las trampas del diablo, en que sin embargo no encuentro una ruptura con el indigenismo, sino en todo caso el paso a otra instancia, desarrollado en una época en que se han borrado también gran parte de las fronteras o de elementos que caracterizaron al indigenismo. Por eso, en la entrevista que hace Domingo Vara sobre arraigo e identidad, tendríamos que pensar en todo, y que Juan piensa que hay un desarraigo. Yo creo que muy a su pesar, creo que no hay desarraigo, o habría que entender que una cosa es el desarraigo biológico y otra cosa es el desarraigo cultural y literario. Biológica y psicológicamente podría marcar distancia con su pueblo, pero tanto las trampas del diablo como las otras novelas, como El río que te ha de llevar, es una reafirmación y una continuidad. Reencontrarse con su pueblo bajo las presiones, bajo los factores de nueva concepción del mundo, pero de la que él no puede renunciar a las fuentes primarias que ilustran y que orientan su producción. De manera que al retomar o a empezar a publicar sus obras, no hay una ruptura ni con las fuentes primarias de la cultura, tampoco con los temas predominantes de su quehacer, y en todo caso hay una profundización cuyo signo más visible es lo que acabo de señalar. Para mí, esa suerte de cuarta etapa del indigenismo está marcado por los caracteres más marcados del realismo mágico, que un poco, si damos vuelta a la historia, no es pensar en el realismo mágico de escuela, sino el realismo mágico que está en la propia sociedad, que está en la propia realidad y que arrancaría mucho más allá de César Vallejo, cuando todavía no se define o no aparece con nombre propio realismo mágico. Y este realismo mágico no ha desaparecido.
porque ese realismo está en nuestros actos cotidianos, está en nuestros pueblos, está en las grandes ciudades. Y entonces creo que Juan Morillo no puede, no debe. Creo que sus actos revelan que hay una identificación muy marcada, aunque a otro nivel, con esa concepción del tiempo, que ya no es lineal, ya no es de hoy, mañana, pasado, ni es 60, década del 60, 70, 80, sino con esa especie de tiempo circular y de desarrollo cíclico en el que el tiempo se agranda. Y también con un tiempo que ya no es solamente cronológico, sino también psicológico. Y ese componente psicológico señala entonces esa suerte de fuerza que constituye casi toda una constante en su producción, hasta poder llegar a otra etapa en que rompe con los esquemas tradicionales y entonces nos da otras publicaciones, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, como bien ha señalado Ángel Flores, como Aroma de Gloria, que nos plantea una duplicidad de lo que teóricos se llaman, pues, significados bisémicos, o sea, de entender de dos posibles maneras el propio nombre de Gloria, que no se puede resolver solamente desde una concepción unilateral, sino que nos dan, digamos, materia prima a quienes no queremos lucubrarnos o perdernos en teorizaciones, sino tratar de encontrar sentido a una producción que marca una línea en el tiempo, pero no línea, repito, secuencial, sino una línea que se agranda, de manera que el tiempo ya no es solamente cíclico, sino circular, que cada día alcanza más proyecciones. Así yo aprecio la producción de Juan Morillo. En pocos autores, por no decir casi en ninguno, de acuerdo a mi propia experiencia, veo esa multiplicidad de realizaciones sostenida en una vertiente más o menos originaria que no se pega a las manifestaciones, sus orígenes, sino que se va enriqueciendo. Y por eso sí, empieza, aunque cuando el indigenismo tradicional ha concluido, pero cuyo libro Arrieros aún se puede ubicar dentro de esa época, pero no se queda tampoco dentro de ese plazo, sino accede a las otras orientaciones. Creo que hay un neoindigenismo en su producción, accede a un indigenismo trascendente, ha pasado a un indigenismo de realismo mágico y contemporáneamente podríamos hasta señalar finalmente una etapa en que rompe con estos antecedentes. No rompe por cancelar lo pasado, sino son niveles y espacios que se agrandan, que se van tornando más complejos, porque el autor finalmente, más allá de las inspiraciones, tampoco puede renunciar a su tiempo y entonces nos parece un autor ya que agranda su espacio ya no solo provinciano, nacional, sino que se enriquece de las nuevas concepciones y experiencias de la vida. Y por eso entonces las últimas producciones, si bien es cierto, tienen una proyección lejana conectándola con sus orígenes, pero que se enriquece de la nueva concepción de la vida, existiendo siempre una constante que lo mantiene, esa constante que alumbra, esa constante que va iluminando un proceso creativo para la que el autor tampoco puede renunciar. Y entonces nos explica esta producción indetenible, a diferencia de otros autores que creen haber cumplido un ciclo y como si su carrera también hubiera terminado. En el caso de Juan Morillo, nos indica una lección permanente que hasta es una ética del autor. Como Juan Domingo cuando le pregunta cómo quisiera que te recuerde. Bueno, eso es lo que yo quisiera, pero realmente hay una ética en el propio autor
que es un compromiso permanente con la literatura, y como sabremos, pues finalmente cuando nos llegue el momento final, si al final lo que nos sobrevive, si tiene valor, y en el caso de Juan Murillo es indudablemente de un valor trascendente, una producción que a él mismo lo desborda y que nos da trabajo a quienes tenemos aficiones críticas. Me hubiera gustado previamente tener una temática para más o menos ubicar nuestra producción, pero como digo, al contrario, no se trata de cuestionar, sino de enriquecer en muy alto grado la iniciativa de la institución educativa Huarichaca que nos convoca. Y entonces es también para no robar tiempo a los participantes en esta ceremonia. Juan, la ratificación de una adhesión, el reconocimiento de tu trayectoria y a las autoridades, profesores, directivos de tan importante institución que es urgente que tenga un nombre más allá, digamos, de las etiquetas, pero nos está dando lecciones esta institución educativa 80466, de manera que hay que agradecerle más bien porque nos permite decir nuestra palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saniel Lozano Alvarado, por tan importante aporte en este tema de la producción intelectual del doctor Juan Morillo Ganoza. El doctor Juan Morillo Ganoza, como usted lo señalaba, su primer libro es Arrieros, publicado en 1964. De ahí dio un espacio de más de tres décadas y publica el segundo libro, Las trampas del diablo, en 1999. Luego la novela El río que te ha de llevar en el 2000, Matar el venado 2002, Fábula del animal que no tiene paradero el 2003, Aroma de gloria el 2005 y Memorias de un naufragio el 2009. Y tiene otros libros más, tiene 10 libros publicados y una novela por publicar. En esta ocasión tenemos el comentario por parte de un distinguido docente y escritor liberteño, me refiero a Carlos Santamaría Ruiz. Él es licenciado en Educación Secundaria, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, es miembro cofundador del grupo literario Legión, actualmente labora en la institución educativa 80081 Julio Gutiérrez Solari, ubicada en el centro poblado El Milagro de Trujillo. Ha obtenido diversos reconocimientos en concursos literarios y ha realizado varias publicaciones, tanto en poesía, en cuento y antologías. Y uno de sus libros importantes es Antología Liberteña, teniendo en cuenta los autores de todas las provincias de la región La Libertad, Cuentos Liberteño, Panorama Actual 1 y 2. Dejamos el espacio, estimado Carlos Santamaría, para que pueda hacer uso de la palabra. Y bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Quiero dar inicio agradeciéndote por el espacio, por permitirme compartir con señor Saniel, con Ángel, con Mingo, contigo, y con un escritor al cual en más de una oportunidad ya yo le he manifestado mi respeto y mi admiración, como es el señor Juan Morillo Ganoza, cuya obra entiendo por razones que nada tienen que ver con la calidad, no se encuentra lo suficientemente difundida en La Libertad. Entonces, lo que yo voy a hacer no es un estudio, es simplemente mi impresión como lector que me dejó el primero de sus libros, que fue Arrieros, que se ha mencionado varias veces, y con esto complemento lo de Ángel, pues, que como es el libro que le falta, entonces lo comento yo. Entonces, ¿qué pasó con este libro? ¿Qué fue lo primero que llamó poderosamente mi atención cuando yo lo leo? Hay una temática que se repite en cada uno de los cuentos, es la temática de la muerte. En todos los cuentos, en los 6 cuentos que lo conforman, hay muerte, pero no es una muerte natural, no es una muerte que se dé por enfermedad o por ancianidad, es una muerte que se da de manera violenta e intempestiva en los personajes.
Esta muerte puede darse como un desenlace al final del cuento, o también aparece a veces como nudo y genera nuevos conflictos. Lo que pasa con esto, que es lo que me interesó, es que me pintaba una atmósfera sumamente hostil, porque las personas que mueren en cada una de las historias son personas que mueren sin merecerlo, mueren de manera injusta. No hacen nada para que se les castigue con la muerte. Entonces, todos los cuentos para mí estaban envueltos como que en una atmósfera que te mostraba la vida en su verdadera fragilidad. O sea que en cualquier momento esto se acaba. Estás como amenazado siempre. Había eso en cada uno de los relatos. Ahora, habría que preguntarse, ¿no? No siempre, cuando un cuento trata sobre la muerte, te soporta una lectura luego de 56 años, que es que han pasado. ¿Qué más tienen estos cuentos? Había algo que decía Borges, y lo traigo a colación porque creo que sirve. Cuando a Borges le preguntaban sobre la poesía, la poética, ¿qué era eso? Borges decía, lo poético es lo esencial, y lo esencial, por su naturaleza misma, no puede definirse. Y le decía al entrevistador, a ver, defíname usted qué es el color amarillo, o defíname usted qué es la caída de las hojas. Lo poético, decía, simplemente se puede entender de este modo. Si te apasiona, si te conmueve, eso es poético. De lo contrario, no importa si te dicen que tiene la rima perfectamente alineada, o que está innovando, o que es un nuevo estilo, no importa, simplemente no es poético. Esto lo puedo aplicar a los cuentos del señor Morillo, que tienen ese nervio que a mí me conmueve. Entonces, lo que conversaba antes con él, si un libro te soporta la lectura luego de 56 años, y lo puedes leer, y te puedes conmover del modo en que yo me he conmovido, es porque ese libro tiene grandes méritos. A pesar que haya discusiones con el autor que me dice que tiene muchas falencias, yo veo muchos méritos por el contrario. Por ejemplo, hablando esto del tema de la muerte, como para que me entiendan, ¿no? Porque dije que los personajes siempre morían de manera injusta. En el primer cuento, en el ejemplo de Venancio, los padres de Venancio, gente buena, gente trabajadora, gente pobre, son quemados vivos dentro de su choza, porque el hacendado quería apropiarse de esas tierras. Entonces, sin merecerlo, de repente mueren, y Venancio se ve en ese conflicto, y toma justicia por su propia mano y mata con un machete al hacendado. Y luego tiene que huir durante toda su vida. Y cuando está huyendo, cuando lo hospedan por ahí una familia, y el más pequeño, el hijo, le pide un ejemplo de qué es la justicia, el ejemplo de Venancio es el ejemplo que él mismo pone de su propia vida, como si fuera una ficción. Él da el ejemplo de su vida como diciéndole al niño, no existe la justicia lo toma uno. Y eso es otra característica que veo en los cuentos, que siempre hay una denuncia. Siempre en los cuentos hay una denuncia, en estos cuentos de arrieros. En el cuento que da nombre al cuentario, en Arrieros, la muerte se presenta de una manera absurda. Los arrieros están caminando, están yendo por los caminos como siempre, y uno de ellos llama maricón al otro. ¿Por qué? Precisamente porque estaba alegando que le dolía el estómago, no quería seguir avanzando, entonces lo llama maricón. Y esto genera tal rabia contenida, que cuando ve oportunidad, empuja al arriero a la laguna, lo empuja a quien lo insultó y se va a dormir a las cuevas. No había la intención de matarlo, pero de esta manera absurda mata al compañero. Luego se da cuenta, lo entierra, va al pueblo y dice que ha muerto por otros motivos, que no ha sido él. Y nunca se le castiga a esta persona. Es más, la desgracia se cierne sobre la familia del muerto, porque la esposa tiene que trabajar, descuida al hijo pequeño, el hijo pequeño muere, y entonces toda esta desgracia, sin merecerlo, se cierne sobre la familia, que es lo que le digo. La muerte siempre presente como sobre los que, entre comillas, no lo merecen, de una manera injusta, sin que haya un aparato que imponga justicia. Y el alma, pues, de Teodosio, porque me acuerdo el nombre, el alma de Teodosio vaga eternamente, ¿no? Como clamando por justicia. Y hay más cuentos. En el Barrón Pistaco, que es uno de los que más me gusta, también una pareja de jóvenes está huyendo, lo roban a la chica, huyen a la costa porque quieren hacer su familia, tienen el dinero y tienen la oportunidad y la esperanza
de establecerse y ser felices en la costa. Pero aparece pues el Barrón Pistaco y los acaba asesinando y los acaba robando. Nuevamente la muerte ahí presente. En la carga del burro pardo, la carga es precisamente el hijo de uno de los protagonistas, que estaba ahí pues con el burro, y el burro se iba directamente hasta donde estaba la crecida del río y muere, y muere el pequeño. Y el padre desesperado no podía detener al animal. En el último cuento, que se llama Un abuso, también se comete una violación. Y la violación es a una mujer que estaba a punto de casarse. Entonces se comete esta violación y esta chica, cuando se lo cuenta al futuro novio, dice efectivamente que la han violado, pero no dice que lo ha violado ese joven, sino que dice que se lo ha violado el patrón de ese joven. Y entonces al otro día lo acuchillan y esta persona, la que muere, ni siquiera sabe por qué lo están ajusticiando. Y el verdadero violador, nuevamente, no sufre ningún castigo. Eso es lo primero que me llamó la atención poderosamente, o sea, la muerte presente en cada uno de los cuentos, una muerte inmerecida por los personajes, una muerte también que daba la denuncia de que esto pasaba generalmente y que no había cómo solucionarlo, que el aparato encargado de impartir justicia no estaba funcionando. Y que creo yo, en el único cuento urbano, porque ese cuento sí no tiene ningún rasgo indigenista, que es el segundo cuento, que se llama Basura, está como alegorizado, es como un símbolo. Este cuento de qué es lo que trata. Trata de un perro que es atropellado, o sea, nuevamente un tercero te afecta, te agrede, y este perro está en un sardinel agonizando. Durante toda esta agonía, no hay una sola persona que vea en el perro a un ser viviente. Nadie se conmueve, nadie dice nada, lo dejan simplemente morir. Ese animal no existe a la vista de nadie. Solamente existe cuando muere y se transforma en un estorbo. Entonces sí viene la gente de la baja policía y lo bota pues al camión de la basura. Esto me parece que es como una alegoría de todo lo que se hace en los otros cuentos. Entonces, como les digo, no se trata de una crítica o de un estudio que esté haciendo, es simplemente la impresión que estoy dando como lector de qué es lo que me gustó. Me gustó por eso, primero, me atrapó el tema, me atrapó el registro que utilizaba, esa parquedad tan propia en la sierra, porque a diferencia de sus novelas, en este cuentario hay frases cortas, lo cual no se vuelve a repetir, no vuelven a haber frases cortas en sus libros, pero en este cuentario sí. Yo sospecho, por lo que le he oído decir, porque este cuentario es pre-Follner, y entonces con la influencia de Follner le cambia también el registro y se vuelven las frases como que un poco más largas. Pero bueno, ¿a qué iba? Iba a que el hecho de que escribas sobre la muerte no te asegura de que tus cuentos te van a sobrevivir a una lectura luego de 56 años, tiene que haber algo más. Y eso es lo que decía Borges, ¿no? La esencia, lo esencial, lo que no se puede explicar, el nervio. Yo siento que estos cuentos no se hacen ningún esfuerzo de memoria para poner ahí a los personajes o a los hechos. Y que toda la técnica que desde antes yo veo ahí, está puesta al servicio de los personajes. Los personajes me parecen creíbles. El destino de los personajes yo no lo cuestiono, me lo creo. Entonces, a veces la técnica nos da a narradores ingeniosos. Pero yo creo que lo que mantiene viva la literatura son los personajes. La literatura latinoamericana nos ha regalado grandes personajes. Nos ha regalado a los Buendías, nos ha regalado a Horacio, a La Maga, nos ha regalado un montón de personajes. Últimamente ya solamente nos regalan narradores, pero yo extraño ese tiempo en que me regalaban personajes. Entonces, eso es una de las cosas que yo le agradezco, porque me regala a Teodosio, me regala al Barrón Pistaco, me regala a Rumaldo, me regala a Leonor, se llamaba el último, que está en un abuso. Y cuando yo me los memorizo sin hacer esfuerzo, es porque han calado en mí. Entonces, eso para mí es buen síntoma. Entonces, esa es otra de las cosas que yo le agradezco. El doctor Morillo dice, en un exceso de humildad, que el libro tiene muchas fallas. Borges decía, si nos ponemos a corregir página por página a Cervantes, vamos a encontrar que el Quijote tiene muchas fallas. Pero hay pues que escribir como Cervantes. Eso es lo mismo que yo le digo. Tal vez el Arrieros tenga por ahí algunas fallas, pero hay que escribir pues Arrieros. Y la tercera cuestión por la cual me gusta el libro es por la temática. Hay temas universales en literatura. El amor, la muerte,
la justicia, etcétera, ¿no? La justicia y la muerte son tocados directamente. Y hay otro tema que siempre se repite en la literatura, muchos son los viajes. Piensa en Homero, piensa en Cavafis, piensa en muchos de ellos, siempre se repite el tema de los viajes. El hecho de que haya escogido los arrieros que siempre están viajando es interesante, pero el viaje que a mí siempre me pega es el que me propone el lector. O sea, si me haces viajar a tu libro, yo feliz. Y yo he podido estar en cada uno de esos sitios. Y se lo digo honestamente, como si hubiera visitado Taurija. ¿Y por qué le digo? Porque me acuerdo de cosas. Y usted me dirá si recuerdo bien. Por ejemplo, yo aprendo que si estás chachando coca y una hoja te sale en banderita, eso es símbolo de buena suerte, de buen augurio, como le pasó al Barrón Pistaco, que le fue bien. Claro que a los demás no le fue bien porque lo mató, pero cuando él estaba chachando coca, eso es en el cuento del Barrón Pistaco, le salió una banderita y entonces dijo, buen augurio. O me acuerdo también, o he aprendido también, porque siento como si hubiera estado ahí, cuando muere un niño pequeño, para que ese niño tenga alas y pueda ir al cielo como un angelito, se tiene que hacer una gran fiesta a su alrededor. Se tiene que bailar y se tiene que reír alrededor del niño, del pequeño muerto. Entonces, esa imagen a mí me impactó mucho, de la esposa de Teodosio, zapateando y riendo alrededor de su hijo porque quería que su hijo muerto y con el sufrimiento que tenía dentro, ella quería que vaya al cielo y que le salgan alas. Y entonces ese doble conflicto de tener que estar alegre para que tu hijo suba y de estar sufriendo porque lo ves ahí muerto, a mí me impactó fuerte. Y eso es lo mismo que yo veo, y quizá ya aventuro mucho, en otros cuentos que ya no pertenecen a este libro, que pertenecen a Las trampas del diablo. Pero cuando crea el personaje de la Chacay, esta vieja, ¿no? Que está difundida por Ancash y también por Bolívar, pero ahí le dicen Achaca. Ya, entonces, esta señora o esta vieja que ama profundamente algo y que luego de amarlo y de apapacharlo prácticamente siente un deseo incontenible de destruirlo del peor modo posible, me hizo acordar esa dicotomía que tuvo ese personaje, ¿no? Cuando el Achacay tiene un perro y lo quiere tanto que lo va enterrando hasta ahogarlo, y cómo siente esa dicotomía dentro de ella, ¿no? De que el perro se está ahogando y le dice, ya perrito, ya, y le va echando más tierra. O cuando se enamora del campesino y hace que se despeñe en las rocas hasta que lo ve destripado ahí en el suelo, y ella siente gran placer de esa persona de la cual se enamoró de verla ahí destruido. Entonces, todo eso es lo que yo le agradezco, maestro. Yo le agradezco que usted haya escrito Arrieros y nada más, pues, esa es más o menos mi impresión, y creo que hasta ahí llega mi comentario, Orlando. Te agradezco por el espacio. Muchas gracias, Carlos Santamaría Ruiz. Un agradecimiento a ti por tu comentario. Y nos has remontado a esos años de esos acontecimientos que sucedían en Patás, ¿no? Yo creo que esas historias don Juan Morillo las supo hilvanar y las supo compilar en este importante libro. Un agradecimiento también a don Saniel Lozano Alvarado, un reconocido y prestigioso crítico literario, no solamente de nuestra región La Libertad, sino del país. Agradecimiento a Ángel también, y queremos dar el espacio a don Juan Morillo Ganosa para sus últimas palabras. Doctor Juan Morillo. Bien, creo que cuando hay mucho que decir, a uno no le salen las palabras. De verdad me siento bastante emocionado, los he escuchado con una viva atención. Me siento tremendamente halagado por las palabras de ustedes, halagado y a la vez estimulado. Y naturalmente me propongo que cuando tenga ocasión de ir al Perú, ¿no?, reunirme con ustedes de cuerpo presente, digamos, ¿no? Estamos ahora virtualmente cerca, viéndonos, pero me agradaría mucho, de verdad, alternar con ustedes, pasar largas horas conversando, porque entiendo que ustedes se han aproximado a mí a través de mis libros,
han hecho una comprensión que a mí me halaga muchísimo y les agradezco por todo esto. Y de verdad, ustedes son y serán mis amigos, serán la gente a quien voy a ir a estrechar la mano allá en la propia tierra, ¿no? Y para ratificarles mi agradecimiento y mi amistad. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos ustedes. Realmente poco queda por decir después de haber escuchado a cada uno de ustedes en sus participaciones. Nos quedamos contentos y con el compromiso quizás de seguir haciendo este trabajo que semana tras semana tenemos la oportunidad de conocer a un nuevo escritor patacino. Y verdad que como institución nos sentimos muy orgullosos, contentos, como docentes lo mismo. Escuchaba al señor Juan Morillo que se siente muy halagado. Imagínese cómo nos sentimos nosotros con su presencia de usted y con la participación de los comentaristas, ¿no? Estamos muy contentos, muy halagados, honrados por haber dispuesto su tiempo y compartir con nosotros esta iniciativa de trabajo. También escuchaba que al lado malo hay que verle un lado bueno, ¿no? De todo este tiempo que hemos tenido nosotros de pandemia nos ha permitido hacer este trabajo virtual. Quizás si hubiésemos estado en el trabajo presencial, nuestra planificación quizás hubiese sido otra, ¿no? Pero como dice el profesor Orlando, ya veníamos planificando desde el siguiente año, de repente no en la dimensión que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes, ¿verdad? De que como institución, y lo dije hace un momento también, va a quedar grabado en video, queda grabado en la memoria de cada uno de nosotros, que lo vamos a compartir con nuestros alumnos, que son la razón de nuestro trabajo de nosotros como maestros. Entonces, reitero mi agradecimiento al señor Juan Morillo Ganosa, al señor Ángel Flores, a Sinael Lozano Alvarado, a Carlos Santamaría Ruiz, a Domingo Varas Loli, por haber hecho la entrevista, y esto pues quedará en la memoria de cada uno de nosotros como una experiencia exitosa e inolvidable que vamos a compartir en nuestra institución con toda la comunidad educativa. Reitero mi agradecimiento, esperando que Dios bendiga y les dé la fortaleza para seguir avanzando y que se cumplan todos los proyectos que aún se tienen en mente para disfrutar de sus producciones, que más adelante seguro vamos a tener la suerte de conocerlos. Entonces, gracias una vez más y buenas tardes a todos. Patas querido, provincia añorada, en los Andes de la libertad. Bendita seas, tierra hospitalaria, con tus pueblos de gran amistad. Bendita seas,